A ver, Netflix revela el caso de los hermanos Menéndez, en donde entrevista a muchos involucrados y cuenta datos jamás contados que podrían cambiar el rumbo de su caso. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, yo te cuento Documental de los hermanos Menéndez, de Netflix. Esta historia comienza con un domingo 20 de agosto de 1989, en donde unos chicos hacen una llamada a emergencias, quienes aseguran que encontraron a sus padres derribados, pero al esclarecer los hechos se dieron cuenta de que sus propios hijos lo habían hecho y fueron mandados a prisión, aunque todo esto no pasó de la noche a la mañana, sino que fue un caso que duró algunos años para resolverse. 34 años después, en el 10 de mayo de 2023, en la correccional de Donovan en San Diego, California, conocemos a los hermanos. El primero de ellos es Eric Menéndez, quien para la fecha tiene 51 años de edad. Por otro lado está Lyle Menéndez, el cual ya tiene 55 años, por lo que ambos quieren contar cosas de su historia que no fueron reveladas antes y creen que todo el mundo debería saberlo. Debido a ello, ambos hermanos aseguran que a pesar de estar tras las rejas por 34 años, creen que aún están unidos y que las cosas que revelarán les ayudarán a las personas a entenderlos mejor, para saber por qué hicieron lo que hicieron. Para poder entender mejor, viajamos al pasado, en donde todo ocurrió en Beverly Hills, una ciudad de ricos, en la cual todo era paz y tranquilidad, hasta que un día los hermanos Menéndez hicieron de las suyas y arruinaron el vecindario, terminando con sus padres Kitty y José Menéndez. Entonces, el 20 de agosto de 1989, luego de que los hermanos hicieron pública su noticia, nadie en la familia podía creerlo, ya que la zona era muy tranquila, así que después de algunas personas empezaron a dudar del lugar, puesto que en los primeros días era incierto quiénes habían sido los culpables. En tanto, las autoridades no podían creer la escena de los hechos, puesto que fue causada de la peor manera que nunca habían visto, además de que notaron que los culpables se llevaron todos los cartuchos y no dejaron evidencia. Por otro lado estaban Eric y Lyle, quienes aseguraban que habían encontrado a sus padres en ese estado cuando llegaron del cine, mientras que Eric, muchos años después, confesó que no tenían una coartada perfecta, sino que todo fue hecho con poca planificación y que si los oficiales los hubieran arrestado en ese momento e interrogado más a fondo, hubieran terminado confesándolo antes. Los chicos trataron de dar los detalles de cómo encontraron las cosas cuando llegaron, pero algunos agentes pronto empezaron a sospechar, en donde un agente incluso escribió un libro al respecto, aunque pronto notó que los chicos después de pocos días vivían muy tranquilos en la misma casa. El agente escuchó de Lyle que ambos hermanos eran muy unidos y hacían muchas cosas juntos, además de que le pidieron ayuda para hacer un libro sobre su padre, mientras que los hermanos querían seguir con sus vidas, pero que sentían que les hacía falta su padre para que los guiara. Luego hubo un funeral en una iglesia en donde todos quedaron sorprendidos por las palabras que mencionó Lyle, quien pronto empezó a actuar como su padre y quería ser todo un magnate de los negocios como él, aunque junto a su hermano empezaron a malgastar la fortuna que les dejaron. Entonces se compraron cosas carísimas, como autos deportivos y de lujo, además de joyería, por lo que se dieron cuenta de que parecían ansiosos por gastarse esa fortuna, mientras que Lyle también revela que a pesar de todos esos lujos, a escondidas se la pasaba lamentándose por la pérdida de sus padres. 7 meses después, las autoridades por fin reúnen la evidencia suficiente para ir contra los hermanos, en donde a Lyle lo arrestan en una de sus casas, mientras que a Eric lo estaban esperando, ya que venía viajando desde el extranjero para entregarse. Entonces la noticia se volvió famosa y todo el mundo se enteró de esto, por lo que igual toda la familia se enteró y no podían creerlo, quienes defendían a los chicos a capa y espada, ya que no creían que los hermanos lo hubieran hecho. Pasan los días y se llegaron los juicios de los hermanos, en donde muchos que estuvieron en el jurado ya sabían todo sobre ellos, y es que incluso los eventos se transmitieron por televisión, así que muchos en el mundo estaban al pendiente del caso. Al mismo tiempo, las abogadas eran diferentes para cada uno, en donde una era de baja estatura, pero su coraje y valentía para defender a Lyle era implacable, mientras que la de Eric era muy buena en su trabajo, aunque también era muy honesta, por lo que era perfecta para el caso. Luego las abogadas trataban de defender a los hermanos, en donde mencionaban todas las cosas que les hacía su padre y que poco a poco se fueron subiendo de tono, además de que también en algún punto Kitty descubrió que le era infiel, lo cual puso las cosas aún más tensas que en casa.
Entonces su madre cambió y se volvió muy intensa con todos, a tal punto de que los chicos empezaron a deducir que en cualquier momento acabaría con todos en casa, ya que les dejaba notas con este mismo escrito. Debido a ello, las abogadas usaban esto mismo para defenderlos, ya que para ellas solo se defendieron de ellos y fue en defensa propia. Por otro lado, cuentan la historia de José Menéndez, quien provenía de Cuba, en donde lo perdieron todo en el pasado por problemas en el país, así que se mudó a los Estados Unidos con las intenciones de triunfar. Al pasar de un tiempo empezó a crecer en el ámbito laboral y se hizo de muchas empresas importantes e impulsó la carrera de muchos artistas, entre los cuales estaba el grupo Menudo, por lo que se volvió cada vez más poderoso en los negocios. Volviendo al caso, un psicólogo revela que Eric un día le confesó toda la verdad, pero también se dio cuenta sobre toda la presión que tenían sus padres, mientras que los hermanos por su parte y fuera del caso, comentan que ese especialista después de saberlo, en realidad solo trataba de chantajearlos e incluso quería que lo dijeran frente a una grabadora, por lo que no era como todos pensaban. Sin embargo, el psicólogo también tenía una novia que la convirtió en su testigo, pero cuando ésta se le quiso salir de control, la mantuvo en casa con ayuda de pastillas. Por otro lado, Lyle le escribió una carta a Eric en donde confiesa lo que hicieron, además de un plan de escape, pero esta pronto fue descubierta y se enteraron de todo, ya que Eric no destruyó la carta que le dio su hermano como él se lo pidió, y es que en ella revelaba también sus sentimientos, los cuales Eric la quería conservar. Sin embargo, algunos otros testigos revelaron que José Menéndez era muy intenso y estricto con los chicos, en donde incluso muchos lo vieron poner mano dura contra ellos cuando no era necesario, mientras que algunos comentan que Lyle era más como su padre y trataba de simular ser como él. Por su parte, Eric se parecía más a su madre y era muy sentimental. Después, Lyle confesó que desde que tenía 11, su padre lo puso a jugar tenis y quería que fuera el mejor, pero lo hacía de maneras muy estrictas. Pasan los meses y se llegó el 11 de septiembre de 1993, en donde los hermanos confesaron que su padre hacía el innombrable con ellos, y Lyle revela que hacía lo mismo con su hermano, a quien le pide disculpas en ese mismo momento, así que el jurado se dio cuenta que decían la verdad y la opinión se empezó a dividir. Entonces tanto Lyle y Eric daban los detalles de cómo su padre lo hacía y cómo poco a poco se iba subiendo de tono, al punto que empezó a usar todo tipo de herramientas para hacer el innombrable con ellos. Por otro lado, algunas personas apoyaban a los chicos, pero muchos otros aún los veían culpables, mientras otros cuantos se empezaron a aprovechar de esto para crear show y agarrarse de la fama del momento. Eric confiesa mucho tiempo después que una semana antes de lo que hicieron, él estaba emocionado por irse a una universidad lejos de su padre y que de hecho eso era lo que lo mantenía en pie todos los días, pero que ese día su padre le confesó que se quedaría en la ciudad y que iría a la que está más cerca para que no se mude. Luego, ese mismo fin de semana, Lyle se enteró que Eric aún pasaba por lo mismo con su padre y hacía el innombrable a cada momento, por lo que Lyle lo confrontó para defender a su hermano, pero no logró nada, puesto que incluso lo amenazó para que no dijera nada. Además, también Lyle intentó confesárselo a su madre, aunque ésta le hizo saber que ya lo sabía y le pidió que no fuera a arruinar a la familia con sus exageraciones. Entonces los hermanos confesaron en el jurado que tenían miedo de sus padres, ya que empezaron a deducir que irían contra ellos a mandarlos al más allá, por lo que compraron algunas cosas para adelantarse y deshacerse de ellos primero, así que el 20 de agosto se decidieron y lo hicieron para defenderse. Por otro lado, los que estaban en contra del juicio recalcaban que estaban ahí para enjuiciar lo que los hermanos le hicieron a sus padres y no como estos los criaron, ya que ni siquiera hay evidencia clara de eso, por lo que las jugadas de los Menéndez empezaban a fallar. Luego, el jurado tenía que decidir sobre los chicos, en donde parece que pronto se dividieron, ya que los hombres los culpaban totalmente, mientras las mujeres eran un poco más flexibles por lo que sus padres les hicieron. Al mismo tiempo, los hermanos, al pasar de los días, empezaron a creer que estaban perdidos y se ponían cada vez más nerviosos. En esa época, otro famoso llamado Simpson se metió en problemas y las cámaras se apartaron un poco hacia él, en donde era claro que era el culpable, pero siempre se mantuvo negándolo todo. Por su parte, Lyle comenzó a formar una amistad telefónica con una chica llamada Norma, quien empezó a grabar sus conversaciones para tener evidencia de Lyle, mientras este le confiesa cosas que su abogada no sabía, las cuales después le trajeron consecuencias. Por otro lado, Simpson llevó a cabo su juicio y este resultó quedar libre de los cargos,
lo cual la abogada de los hermanos Menéndez lo vio como un gran problema, ya que todos sabían lo culpable que era Simpson y ahora se desquitarían con sus clientes para ir en contra del sistema de justicia. Entonces se llega el 11 de octubre de 1995, en donde se empieza otro de los juicios importantes para los chicos, pero esta vez el juez estaba bajo presión pública y decidió dejar fuera la parte defensora de la abogada, así que lo que sus padres les hacían dejó de tener relevancia, y pronto el jurado quedó 12-0 contra los hermanos Menéndez, mientras muchos se dieron cuenta de que el juicio no fue del todo justo. Luego, antes de que dieran la sentencia final, los hermanos fueron entrevistados juntos, quienes ya sabían que pasarían muchos años en la cárcel, por lo que intentaban hacer que por lo menos no los separaran entre ellos y los mandaran a la misma correccional. Entonces, cuando fueron declarados culpables, se llegó el día de enviarlos a la correccional en donde pasarían el resto de su vida, pero pronto los hermanos se dieron cuenta de que los subieron en camionetas diferentes y este fue el último instante en que se vieron. Fueron mandados a prisiones de máxima seguridad en donde Eric confiesa que tenía miedo de nunca volver a ver a su hermano. Al pasar del tiempo, cada hermano cumplía con su condena por separado, en donde Lyle después de mucho confiesa que a pesar de todo, logró grandes cosas en prisión de las cuales se siente orgulloso. Mientras que Eric por su parte encontró la paz y tranquilidad en su mente con el arte, puesto que lo vio como un viaje de sanación espiritual para liberarse. Al mismo tiempo, Lyle sigue luchando para que lo dejen reunirse con su hermano, pero cada vez las esperanzas se empiezan a agotar más y más. Sin embargo, al pasar de 21 años, por fin Lyle logró que los tuvieran a ambos en la misma prisión, por lo que se veían todos los días, y todo gracias a que para la época lo que les había hecho su padre era más notorio para la sociedad y esto los ayudó a lograr estar juntos. Debido a ello, Lyle se volvió famoso puesto que fue de los primeros en confesar lo que le hizo su padre, así que muchos le mandaban cartas en donde le expresaban que pasaron por situaciones iguales. También los reos se acercaban a él ya que sentían la seguridad de sacar todo eso que traían guardado y se volvió una especie de mentor entre ellos. Al pasar de los años, de un momento a otro, los hermanos Menéndez se volvieron populares por su caso, y es que en redes sociales compartían cosas que hicieron mal en aquellos juicios, así que empezaron a apoyar a los hermanos y muchos comenzaron a creer que ya merecían estar libres, puesto que podían ver el caso desde otra perspectiva. Sin embargo, otros aseguran que esa no es la decisión correcta, ya que de ser así, entonces cada quien presente su evidencia y después ver qué dicen las redes sociales para decidir la sentencia, lo cual claramente no es correcto. Además, las abogadas de los chicos y el primer psicólogo testigo no quisieron estar en el documental, ya que su abogada principal aseguró que por más movimiento que haya en las redes sociales, nadie tiene el derecho de revocar lo sucedido más que el tribunal, quienes ya habían tomado su decisión. En tanto, los hermanos Menéndez en mayo del 2023 interpusieron un amparo para anular su condena, pero hasta la fecha no les han respondido. Este fue el resumen del documental de los hermanos Menéndez en Netflix. Si el video te gustó, por favor deja un like y comenta. Que estés bien, hasta luego.